Muy buen día tengan todos ustedes, alumnos del quinto grado Grupo A de la Escuela Fernando Aguirre Colorado de la Ranchería El Desecho. Mi nombre es Lorenzo Fernando Sánchez May, soy maestro de clase y nuevamente vamos a ver una nueva lección en nuestras actividades que estamos recibiendo desde casa. Igualmente les mando un saludo desde mi casa, obviamente, esperando a que ustedes sigan los reglamentos del COVID. Ya lo conocen, es lavarse frecuentemente las manos, estando en casa con mami y papi y la familia, y esperando que todos ustedes estén bien en casa, claro, ¿va? Muy bien, como siguiente actividad y clase de hoy, vamos a empezar con la materia de español. Estuvimos viendo en clases pasadas lo que son los folletos y los tipos de folletos informativos e interactivos que podemos utilizar en la vida cotidiana para poder relacionarnos con algún producto o alguna información que queramos dar a conocer en nuestro entorno, ¿verdad? Muy bien, vamos a conocer el tema de hoy, que es los trípticos. Muy bien, ¿alguien de ustedes se imagina qué es un tríptico o han utilizado algún tríptico? Bueno, en mi caso sí sé que es un tríptico. Un tríptico es un folleto de dos lados dividido en tres partes. Muy bien, se imaginarán ahora cómo es eso, maestro. Muy bien, esto lo podemos relacionar como es un folleto en donde podemos conocer algún tipo de información donde nos exprese la creatividad que tienen ellos, de que es de valor informativo, en donde nos encontremos cuando queramos recuperar alguna información, por ejemplo, la venta de un producto o conocer algún hecho científico que podemos llegar a utilizar. Este tríptico viene por 6 caras, por decirlo así. Se parte en la parte inferior y en la parte exterior. Muy bien. Comenzamos con 3 puntos importantes en el tema de los trípticos. El primer punto, ¿qué es un tríptico? Quiero que tomen su libreta, tengan un pequeño tiempo, tomen su libreta y me escriban como mínimo 5 preguntas en donde ustedes se refieran a lo que es y para qué es un tríptico. ¿Qué se imaginan que es? Por ejemplo, digamos, ¿qué es un tríptico? Pues es un folleto en donde nosotros vamos a conocer alguna información, obtener información, direcciones, etc. Pausen el video por favor y hagan las preguntas que puedan. Muy bien, una vez que pausaron el video y representaron en su libreta o en su cuaderno lo que quiere decir lo que es el tríptico o el concepto de tríptico, vamos a comenzar con el primer punto, ¿verdad? Muy bien. Como primer punto, vamos a idealizar lo que es un tríptico. Bueno, un tríptico nos menciona que es un folleto informativo, o sea, nos va a informar algún texto o nos va a informar sobre algún acontecimiento, producto o algo que nos quiera llamar la atención para poder visualizarlo. Es un folleto informativo doblado en 3 partes. Quiere decir que, por ejemplo, una hoja la vamos a doblar en 3 y eso se va a formar en un tríptico, pero aún así no tenemos el tríptico como tal. Muy bien, se forma en 3 partes y contiene información de eventos, instituciones o hace alguna referencia de algún producto o información a provenir. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de un tríptico de alguna institución, por ejemplo, queremos aprender sobre algún instrumento musical, ¿no? Vamos en la calle, vamos con papá, vamos con mamá y una persona se nos acerca y nos regala un tríptico, un folleto que vemos que se dobla en 3 partes y en ese nos menciona que nos pueden instruir clases de piano para nuestro aprendizaje, claro. Muy bien, entonces en la parte de enfrente, por así decirlo, podemos encontrar que nos dice que es
por ejemplo, el tema principal, aprende a tocar piano, por ejemplo, y una imagen y un pequeño mensaje en donde nos exprese lo que vamos a llegar a hacer. Muy bien, abrimos el tríptico y de ahí podemos sacar la información de qué es un piano, qué es un teclado, qué podemos aprender a ejecutar notas musicales en él. Y cuando le damos la vuelta a nuestro tríptico podemos ver que tiene la dirección de algún lugar, el instructor, la dirección, el número de colonia, etcétera, ¿no? Y en un apartado igual podemos encontrar que tiene las personas que están incluidas en este tríptico, ¿verdad? Muy bien. Para esto, este folleto lo formamos en dos caras, como lo podemos ver, de un lado y del otro, en el cual vamos a ir caracterizando y desglosando lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? Como les mencioné hace un rato, el tríptico puede contener imágenes, puede contener textos, puede contener información específica de algo. Y ustedes, ¿cómo creen que será el tríptico? Para esto, un tríptico y un punto más importante sobre el tríptico es que este debe ser llamativo. Claro, es un folleto, pero la intención de este es llamarnos la atención para que nos interese algún tipo de información o algo llamativo que nosotros querramos ver. Por ejemplo, cuando nos recomiendan algún producto, claro que el folleto tiene que ser algo llamativo. Por ejemplo, una pancarta o un cartel tiene que tener colores, tiene que tener imágenes, tiene que tener letras, tiene que tener las características fundamentales para poder expresarnos en ello, ¿verdad? Muy bien. Y con eso pasamos a cómo sería un tríptico. Muy bien. Pues aquí tenemos cómo sería un tríptico. Quiero que ahora vuelvan a pausar su video y me escriban debajo de las preguntas que ustedes hicieron 5 características fundamentales de cómo creen ustedes que está formado un tríptico y qué debe llevar, las características principales. Muy bien, ya que una vez que pausamos nuestro video, proseguimos con la clase. Muy bien, pues algunas características esenciales que podemos tener es que este está doblado, es una hoja que se dobla en 3, no en 2, en 3 partes. Este puede tener gráficas, puede tener directorios, puede tener muchas cuestiones en sí, ¿verdad? Puede tener imágenes, cosas así que nos llamen la atención y que obtengamos información necesaria para poder desarrollar un nuevo conocimiento en este, ¿verdad? Muy bien. Cuando hablamos de cómo es un tríptico, nos referimos en 2 partes. Podemos ver que este es como el entorno de un tríptico, ¿no? Podemos ver cómo está formado. Aquí dice nuestra parte exterior y le damos vuelta, interior. Nos podemos dar cuenta que es una hoja común y de una hoja común podemos hacer un tríptico. Muy bien. Empezamos con la parte exterior, ¿verdad? Para esta formamos lo que es la portada, que podemos tener una imagen y un mensaje inicial, como les venía yo diciendo. Por ejemplo, alguna información que queramos ver. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Lo que estamos aconteciendo ahora, que es lo del coronavirus. Para esto ya tenemos lo que es la portada, tenemos una fase inicial. Por la parte de atrás tenemos lo que es la contraportada. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues encontramos la dirección, el teléfono, la página web o algún dato importante para poder comunicarnos con las personas que nos interese este tipo de folleto. Y del otro, un poquito al lado, tenemos lo que son las personas. ¿Cómo las personas? Las personas a las que podemos acudir y las que son las que nos comparten este tipo de folletos. Muy bien. Entramos en la parte interior del tríptico. Muy bien, podemos encontrar las características del producto. Por ejemplo, vamos a vender un clima, ¿no? Entonces, aquí podemos tener, regreso a la parte exterior, ¿verdad? Tengo la portada, por ejemplo, pongo la imagen de un clima y algún mensaje o un pequeño logo que diga, se vende clima o cómprate un clima para estos calores, ¿no? Muy bien. Y cuando ingresamos a la parte interior de podemos encontrar
las características de mi producto, en este caso mi clima. ¿Qué características tiene un clima o un aire acondicionado? Por ejemplo, que es blanco, que es grande, que enfría, que se utiliza con tal energía, etcétera, ¿verdad? Y del siguiente punto podemos ver que tiene las ventajas o oportunidades. En ese podemos expresarnos de qué ventajas tiene, que puede, por ejemplo, enfriar hasta tal grado, tiene calefacción, perdón, o tiene algunas funciones que se expresa de otros productos. Y en propuesta de acción, aquí podemos utilizar lo que son las innovaciones que obtendría este tipo de producto ante nosotros, ¿claro? Entonces este es como un boceto que tenemos de un tríptico, ¿sí? Bueno, ya que ahorita ya sabemos lo que es un tríptico, que es algo llamativo para obtener información o informarnos de algo o algún producto, nos vamos a lo que es el siguiente punto de cómo es. Ya expresé lo que es el tríptico, tiene dos caras y se divide en tres partes de una hoja. Y ahora vamos a encontrar la manera de referirnos a cómo se hace un tríptico. Muy bien, en el siguiente punto de cómo se hace, podemos hacerlo ahorita con las nuevas tecnologías de la información. Podemos llegar a utilizar la computadora o actualmente, como se los pedimos en nosotros maestros a ustedes los alumnos, podemos hacerlo de manera física, utilizando lo que es la mente, utilizando lo que es que ustedes tengan creatividad, que pongan imágenes, dibujos, textos, etcétera. Claro, si nosotros lo hacemos de manera tecnológica, pues vamos a utilizar la computadora, vamos a hacer más rápido, más sencillo. Utilizamos imágenes, utilizamos correo electrónico como referencias, números de teléfono, etcétera. Claro, si lo hacemos a mano, pues sería algo más creativo, más usual, y etcétera. En este momento voy a dividir las dos partes de un tríptico y cómo lo podríamos hacer. Muy bien, regresando con nuestro tema de los trípticos, vamos a formar nuestro tríptico en esta clase de hoy, ¿verdad? Muy bien, tomamos el plumón y vamos a dividir este papel bond en dos partes. Ahorita van a ver para qué. Bueno, una vez que dividimos este papel bond, podemos darnos cuenta que tenemos la parte exterior y la parte interior. Para eso le vamos a dar nombre. Muy bien, ya que tenemos aquí la parte exterior y la parte interior, vamos a dividir nuestro tríptico en tres partes, ¿claro? Muy bien. Muy bien, una vez que dividimos nuestro tríptico en tres partes, que esta sería la parte exterior y esta es la parte interior, dando cuenta que sería la parte trasera y la parte delantera de nuestra hoja. Muy bien, comenzamos con la parte exterior. Para la parte exterior vamos a hablar de un tema, por ejemplo, que sería el coronavirus, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a elegir nuestro tema principal, que es el coronavirus, que pondríamos COVID-19, ¿verdad? Y ponemos nuestro dibujito que está representado como el COVID y el quédate en casa. Muy bien, ya tenemos nuestra portada de nuestro tríptico. Muy bien, ahora lo que seguimos en la parte exterior de nuestro tríptico es la contraportada. Y en esta contraportada podemos anexar lo que serían la dirección, los teléfonos, páginas web a donde podamos acudir en caso de que tengamos preguntas o tengamos alguna duda de qué es este tipo de pandemia, ¿verdad? Pues ponemos el teléfono, las páginas web
las direcciones a asistir. Muy bien, ya que tenemos esto, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Desgraciadamente, algún familiar de nosotros se llega a enfermar o algo así. Ahorita, como podemos ver en la televisión, que nos están dando el número de teléfonos, que creo que es el 01800 22 22, etcétera. Ahorita lo vamos a ver en un momento. Podemos acudir a este número de teléfono e informar si tenemos ese tipo de enfermedad y cómo nos pueden hacer, ya que nos hacen un pequeño cuestionamiento para poder recurrir a las medidas preventivas, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, proseguimos en la parte exterior las personas a las que podemos acudir, que serían doctores, o personas a cargo. Muy bien. Ya tenemos nuestra parte exterior. Como les repito, podemos utilizar lo que son las imágenes, las direcciones, que son los datos principales para poder acudir a lo que queramos asistir, y las personas que nos darán el apoyo para poder expresarnos, ¿verdad? Vamos con la parte interior de nuestro tríptico. Ya aquí sería lo que son las características, que por ejemplo sería la prevención. Ahora, quiero que ustedes piensen qué tipo de prevención podríamos usar para advertir a los demás el aprovechamiento para que no podamos infectarnos de esta enfermedad. Muy bien. Por ejemplo, podríamos poner lavarse las manos. Quedarse en casa. Entre otros, ¿verdad? Un dato interesante, no solo podemos poner textos, sino también podemos poner imágenes en donde la comprensión sea mejor y haga más llamativo nuestro folleto. En la siguiente parte podemos tener qué pasaría si nos podemos infectar, por ejemplo, los síntomas. Las consecuencias, ¿no? Los síntomas y las consecuencias que podríamos llegar a obtener si nosotros nos llegáramos a infectar de esta enfermedad. Muy bien, y la propuesta de acción, que sería lo último que pondríamos en nuestro tríptico, sería el qué debemos hacer si nosotros llegamos a obtener este tipo de infección o enfermedad, como ustedes lo quieran llamar. Un ejemplo sería, por ejemplo, quedarnos en casa, y alertar a los demás. Otra podría ser también informar a las personas queridas que tenemos este tipo de enfermedad, acudir a médico, tomar nuestros medicamentos en tiempo y forma. Claro. Les voy a presentar un tríptico más formalizado. Eso es un pequeño boceto que nosotros llegamos a formar. Me gustaría que ustedes traten de copiar o hacer un folleto en su casa con las mismas interacciones que tenemos nosotros aquí. Muy bien, aquí tenemos el folleto ya realizado. Muy bien. Como les venía diciendo, aquí se encuentra la parte exterior de nuestro folleto, si lo pueden llegar a observar bien, donde tenemos lo que es la portada, las direcciones y a qué personas podemos acudir, pero en este caso colocamos datos de alarma. En la parte interior podemos tener los puntos importantes, las características, qué debemos hacer y qué no.
y las medidas preventivas que debemos utilizar para poder salir adelante en esta pandemia, ¿verdad? Muy bien. Aquí podemos darnos cuenta que nuestra portada dice cuidados en casa, el COVID-19, y tenemos a una persona que está abrigada y quedada en casa, ¿verdad? Esta es la parte exterior, vuelvo a repetir. En esta parte, en este apartado, podemos tener las direcciones. Aquí tenemos una dirección, podemos tener correo electrónico y qué prevención de riesgo que debemos utilizar. Aquí, por ejemplo, datos de alarma, que eso podrían ser los síntomas, podrían ser cosas que pueden utilizarse. En el otro lado, tenemos las características y lo que debemos hacer para prevenir este tipo de enfermedades, que sería lavarse las manos, desinfectar nuestros artículos, los que tenemos en aparatos de entretenimiento, tenerlos higiénicamente utilizados habitualmente, y los puntos de referencia de características que podemos llegar a tener. El uso correcto del cubrebocas. Ya sabemos que el cubrebocas, si vamos a salir, hay que recomendarle a mamá o a papá o a nuestro familiar que tengamos presente que, por ejemplo, el cubrebocas tiene que ser de oreja a oreja en algunos casos, y no bien cubierto de nariz hasta la boca, ¿verdad? Muy bien. Y para concluir con este tema, ya tenemos el tríptico realizado. Como podemos ver, ya doblamos la hoja. Podemos ver que es una hoja común y la tenemos en doble cara. Ahora doblamos nuestro tríptico y nos quedaría así. Tenemos la portada, tenemos la información por dentro, ahí está, la prevención que debemos utilizar, los síntomas, la información que lleva por dentro, y el otro lado de nuestro tríptico que tenemos la dirección, y así terminaría nuestro tríptico ya elaborado. Y recuerden, ojo, nuestro tríptico debe de tener una portada en donde podemos tener imágenes llamativas. En nuestro sistema de un tríptico podemos incluirle un mensaje inicial a lo que vamos a observar y presenciar en nuestro folleto. Todo el tríptico debe de tener una forma llamativa, y para poder ser representado nuevamente les comunico. ¿Cómo podría ser esto? Pues el tríptico debe de tener colores, textos, imágenes, gráficas, y pues cualquier tipo de información coherente para que nuestro tríptico pueda ser más llamativo, más interesante y de buena manera más objetivo, ¿verdad? Muy bien. Terminamos nuestro boceto del tríptico sobre el COVID. Me interesaría que volvamos a crear y representar otro en este nuevo papel. Muy bien. Como lo hicimos en la vez pasada, vamos a dividir nuestro tríptico en la parte exterior y en la parte interior. Muy bien. Tenemos aquí la parte exterior y la parte interior. ¿Qué podemos hacer ahorita? Si recordamos, vamos a dividir en 3 partes nuestras hojas. Muy bien, una vez que ya dividimos en 3 partes nuestras hojas, podemos contener que aquí tenemos la parte exterior y la parte interior. Muy bien. Un tema que podríamos utilizar, que ha abarcado desde sus inicios en nuestras escuelas y en nuestros planteles educativos, podría ser el problema del bullying. Muy bien. ¿Cómo representaríamos la información del bullying en nuestro folleto? Quiero que pausen el video, piensen, analicen e inventen las formas para poder transmitir sus ideas al tríptico. Muy bien, ya que pausaron nuestro video, vamos a proseguir a meter esas ideas en nuestras 6 caras de nuestro folleto. Como el primer punto inicial es nuestra portada, ¿verdad? ¿Cómo podríamos elaborar nuestra portada?
Podría ser colores, podría ser dibujos, podría ser imágenes y obviamente un mensaje que nos plasme aquí y nos diga el bullying o la prevención contra el bullying. Por ejemplo, vamos a poner una imagen aquí. Una imagen, por ejemplo, de algunos alumnos en armonía y nuestro tema principal, el bullying. Muy bien. Aquí tenemos ya nuestra portada en donde nos da un breve mensaje, podríamos incluirle también, sobre lo que es el bullying. Aquí tenemos la parte exterior de nuestra hoja, en la cual debemos de usar no solo la portada, sino también podemos utilizar a quién podemos recurrir cuando sucede el bullying en nuestro entorno y las personas encargadas o información lateral de lo que podamos utilizar. Por ejemplo, si estamos en nuestra escuela, en nuestra linda escuela de la ranchería, ustedes, ¿a quién creen que podamos solicitar el apoyo? Al área de USAER, por ejemplo. Al área de USAER. También les recomiendo que cuando ustedes estén observando o siendo la víctima del bullying, recurran a sus padres o a algún mayor. Y si no, pueden recurrir a nuestros maestros o hasta el mismo director. Muy bien. Ya tenemos en claro a quién podemos acudir a en esta problemática. Muy bien. En este lado, en esta ocasión, ustedes, ¿qué tipo de prevención podríamos recurrir para que no ocurra esto en nuestro contexto escolar? Pues podríamos utilizar la buena comunicación entre maestros, también podríamos utilizar la prevención de no estar faltando a la escuela. También podríamos utilizar estar al corriente de nuestras clases. Entre otros, ¿verdad? Muy bien. También, si nos podemos dar cuenta, podríamos utilizar algún dibujo para poder desarrollar mejor nuestro entendimiento, hacerlo más llamativo. Muy bien, ya tenemos la parte externa de nuestro folleto. Ahora, la parte interna, podríamos usar, ¿por qué se genera el bullying? Podríamos usar un texto breve y el título del por qué se genera el bullying en nuestras escuelas. En el otro apartado podríamos utilizar qué podemos hacer para evitar el bullying en nuestras escuelas. Aquí podríamos utilizar por punteo. ¿Qué podríamos utilizar o qué recomendaciones podríamos hacer para evitar el bullying en nuestras escuelas? Y por último, podríamos usar una gráfica, por ejemplo, en los últimos años, el nivel de bullying que hubiera generado en nuestra escuela. Obviamente con un pequeño texto debajo, y así nos enfocaremos un poco más a meter una iniciativa o un texto informativo en nuestro folleto. Muy bien, esto lo podemos hacer más llamativo, obviamente, ¿cómo? Utilizando palabras claves,
utilizando imágenes y esparciéndolo ante la sociedad, ¿verdad? Muy bien, y para obtener el folleto una vez ya elaborado, lo vamos a dividir, claro, y esta información podemos relacionarla con las demás personas. Obviamente tenemos que tener buena coherencia, podemos tener buena información, imágenes, gráficas, entre otros. Muy bien, esto ha sido todo por esta clase. Espero hayan entendido la mayoría de conceptos que he querido presentarles a ustedes y que pasen una muy buena tarde con sus padres, familiares y obviamente prevaleciendo en casa con las prevenciones correctamente utilizadas. Hasta pronto.